Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que las autoridades ya tienen identificados a los cabecillas del ELN que están detrás del atentado terrorista a la base militar de entrenamiento en Aguachica, Cesar, que deja hasta el momento 7 muertos y 30 heridos. Se trata de 2 curtidos criminales con un sinnúmero de antecedentes por homicidios y ataques a la fuerza pública. Felipe García. Las autoridades identificaron a 2 cabecillas del ELN como los responsables del atentado terrorista contra la base militar 27, perteneciente al batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaurte en Aguachica, Cesar. Ataque que dejó 7 militares muertos y más de 30 uniformados heridos en uno de los hechos más graves contra la fuerza pública en lo corrido del año. Se trata de José Sánchez Navarro, alias Wilser, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, señalados como cabecillas del Frente Camilo Torres del ELN, estructura con presencia histórica en el sur del Cesar y el nororiente del país. Alias Wilser, de 36 años, cuenta con 22 años de historial criminal y es identificado como el máximo cabecilla de la estructura Camilo Torres. De acuerdo con los organismos de inteligencia, es explosivista y francotirador con amplia experiencia en la planeación y ejecución de atentados terroristas contra la fuerza pública. El segundo señalado es Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, de 44 años y con 18 de trayectoria criminal. Este peligroso hombre es identificado como cabecilla criminal del Frente Camilo Torres y cuenta con 2 órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Las autoridades sostienen que alias Fercho habría tenido un rol clave en la coordinación logística y operacional de este atentado perpetrado en Aguachica, que terminó cobrando la vida de 7 militares y dejando decenas de heridos. Felipe, y entre tanto allí en el Caribe lamentan el asesinato de estos militares en este ataque perpetrado por el ELN. De las víctimas, 3 eran oriundas del departamento de Córdoba. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Le cuento que efectivamente eran 3 los militares que habían nacido en el departamento de Córdoba, otro más en norte de Santander, otro en Santander. Por ejemplo, le puedo contar que Kevin Andrés Méndez era oriundo del corregimiento de San Miguel en Puerto Escondido. John Freddy Moreno Sierra había nacido en Cispatacá y era residente del barrio San Rafael en el municipio de Sahagún. Otro de ellos, Brandon Daniel Valderrama, era oriundo de Bucaramanga. Jaime Alejandro Cárdenas, oriundo de El Zulia en el norte de Santander, y Juan David Pérez del municipio de Sahagún, también en Córdoba. Por estas muertes se están lamentando los gobernantes del Caribe colombiano, especialmente Elvia San Juan, quien es la gobernadora del departamento del Cesar. Ella incluso está reclamando al gobierno porque solo hasta ahora es que van a ordenar la compra de los equipos antidrones, pese a que llevan 2 años haciendo esta solicitud. Y muy lamentable que el soporte para el gobierno nacional, poder dar el paso de la compra, tenga que ser la pérdida de mis soldados y el estado crítico de salud de mis soldados. Recordemos que son en total hasta el momento 7 los soldados fallecidos. Dentro de los 32 heridos hay por lo menos 4 que se encuentran en condición crítica. Se espera que en el transcurso del fin de semana sean trasladados los restos mortales de estas víctimas hasta sus municipios de origen. Vanessa, y mientras tanto, en Bucaramanga, el alcalde activó la alerta y se han desplegado grupos especiales de la fuerza pública ante posibles atentados terroristas en el peaje entre La Gómez, esto entre Barranca Bermeja y Sabana de Torres. Se desató una alerta en la noche por un posible atentado. El peaje estuvo cerrado por varias horas. Julián Patiño. Tras el atentado terrorista contra una base militar en Aguachica, Cesar, que deja al menos 6 soldados muertos y varios gravemente heridos, en Bucaramanga se activó la alerta máxima ante el riesgo de posibles acciones violentas por parte del ELN, debido a la relativa cercanía entre ambos territorios. Cristian Portilla es el alcalde de Bucaramanga. Hemos articulado acciones muy importantes y concretas con la Policía Nacional, el Ejército y los demás grupos especializados de nuestra fuerza pública, con el objetivo de fortalecer el control y una reacción oportuna para garantizar la tranquilidad de todos los bumangueses. Por otra parte, en las últimas horas circuló un video en el que se advierte sobre un posible ataque al peaje de La Gómez, ubicado cerca del municipio de Sabana de Torres. Señores, peaje de La Gómez, lo cerraron porque lo van a volar. Aquí nos tienen ahorillados. Cabe recordar que el pasado lunes 15 de diciembre hicieron estallar una motocicleta cargada con explosivos y destruyeron el peaje de La Lizama, ubicado entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Las autoridades siguen en máxima alerta. Pero este no fue el único hecho violento de las últimas horas. En Tuluá, en Valle del Cauca, rinden homenaje a esta hora al director seccional de la DIAN, Gilberto Calao, asesinado ayer por sicarios en una calle de la ciudad, de la capital del municipio de Tuluá. La familia confirmó que el funcionario ya había denunciado a mafias infiltradas en la entidad. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, detrás del asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, estaría una organización criminal
dedicada a defraudar al Estado a través de importaciones ficticias y devoluciones ilegales de impuestos. Esta hipótesis, revelada por el director nacional de esa entidad y por el presidente Gustavo Petro, fue respaldada por la familia de la víctima. Claudia Calao es hermana del funcionario asesinado. Él fue unas denuncias por un tema de cobros y él la puso en conocimiento de la fiscalía y la llevó a nivel central. Incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN central lo que estaba pasando. Él poco hablaba del trabajo. Él estaba tranquilo porque pues él ya llevaba 7 años acá en Tuluá, la gente lo quería mucho. Gilberto Calao, oriundo de Lorica, Córdoba, era abogado, laboraba en la DIAN desde hace 16 años, fue asesinado a disparos ayer cuando se desplazaba hacia su oficina por sicarios que llegaron de la ciudad de Cali a la ciudad de Tuluá el día anterior, de acuerdo al resultado de las primeras investigaciones. Valentina y Marcela. La noticia del momento en Blue Radio. Nuevamente el gobierno nacional pierde el pulso en el Banco de la República. El Banco de la República mantiene por mayoría las tasas de interés en el 9,25% en lugar de bajarlas como ha venido pidiendo el gobierno durante los últimos meses. Incluso como está diciendo hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que tienen que moverse las tasas. Obviamente uno de los 3 votos a favor de subir las tasas de interés fue del ministro Ávila. Entre las razones que está poniendo sobre la mesa el Banco de la República para mantener las tasas de interés en lugar de recortarlas, no solamente está el incremento de la inflación y de las expectativas sobre un mayor costo de vida el próximo año, sino que sorprendentemente están hablando también del hundimiento de la reforma tributaria. Están indicando que la no aprobación de la ley de financiamiento demanda del gobierno nacional acciones que contribuyan a equilibrar el presupuesto general de la nación para el próximo año. Así pues, cierra el gobierno con una nueva derrota en el Banco de la República, que entre otras cosas ha advertido que un incremento generoso del salario mínimo, al menos en los términos en los que han anticipado varios funcionarios del gobierno, puede complicar todavía más bajar la inflación y bajar las tasas de interés. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y mientras en Medellín se sigue discutiendo las formas, las maneras, las sanciones y todo lo que va a ocurrir después del bochornoso episodio ocurrido, y valga la redundancia, en el Atanasio Girardot en la final entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, nos metemos en lo que va a ser el fin de semana deportivo. Porque en un rato nada más, a partir de las 2 de la tarde, en 40 minutos, van a estar jugando Bolonia frente al Inter por la semifinal de la Supercopa en Italia. Ayer el Napoli terminó ganándole al Milan 2-0, va a jugar la final, y la noticia tiene que ver con Colombia, porque John Lucumí, el colombiano, el hombre de la selección, será titular en el Bolonia frente al Inter. El equipo que gane va a jugar la final de la Supercopa italiana. Mientras tanto, a partir de las 2:30 de la tarde, van a jugar Borussia Dortmund frente a Borussia Mönchengladbach en el fútbol alemán, y a las 3 de la tarde va a jugar el equipo de Mojica, el Mallorca frente al Valencia en el fútbol español en Mestalla, en un fin de semana que tendrá partidos importantes, que comenzará este sábado con duelos muy importantes de la Premier League. Van a jugar a las 10 de la mañana de este sábado el City frente al West Ham, Tottenham frente al Liverpool y Everton frente al Arsenal. El Crystal Palace va a jugar mañana a las 3 de la tarde frente al Leeds. Mientras tanto, en España van a jugar Real Madrid y Sevilla este sábado a las 3 de la tarde. En Alemania van a estar jugando varios partidos importantes, también en el fútbol italiano. Atención que mañana a las 2:45 van a jugar Juventus frente a la Roma en el partido de la fecha. Y nos vamos al domingo. El domingo van a estar jugando a las 11:30 de la mañana Aston Villa frente al Manchester United. También el día de mañana jugará Villarreal, Barcelona y el Betis frente al Getafe. En el fútbol alemán, el Heidenheim a las 11:30 de la mañana del domingo frente al Bayern Múnich, y van a estar jugando también en el fútbol italiano el Pisa de Cuadrado frente al Cagliari de Mina a las 6:30 de la mañana. Así que estaremos atentos a todo eso, a los movimientos que se den a lo largo del fin de semana y a cada uno de los detalles que tienen que ver con los diferentes equipos del fútbol en Colombia, y por supuesto a los detalles entonces de este tema que está preocupando a todo el país y que tiene que ver con las sanciones, los temas y cómo se va a solucionar todo lo ocurrido
en el Atanasio Girardot. Así que fin de semana de fútbol, en un rato juega John Lucumí y el Bologna y estaremos pendientes acá en Meridiano Blue. Meridiano Blue, una historia. La historia de los sobrevivientes luego del atentado terrorista del ELN contra una base militar de entrenamiento en Aguachica, Cesar. Nicole. Buenas tardes. En medio del lamentable saldo de estos 7 soldados asesinados anoche en Aguachica, Cesar, 26 de ellos corrieron con un poco de suerte. Fueron trasladados con heridas más leves a 2 hospitales de Aguachica. En este momento están en observación sin ningún contratiempo físico. 23 de ellos van a ser dados de alta en las próximas horas, según lo ha informado el centro médico. Pero también hay que mencionar que 4 de ellos ingresaron anoche con heridas de gravedad, especialmente ocasionadas por las esquirlas, producto de estas detonaciones. Conocimos el desgarrador testimonio de uno de los soldados sobrevivientes, Luis Eduardo Espinosa. Cuando se terminó la recogida y todo el mundo íbamos a descansar, cuando de un momento a otro se escucharon unos estruendos, todo el mundo empezó a correr, a gritar, que se cubrieran, que no dieran mucha silueta, y de un momento a otro empezó a llover los explosivos, que en algunos nos cayó cerca. Mucho dolor, angustia al verlo así. Precisamente uno de los soldados, el que falleció hoy, tenía graves lesiones en sus extremidades y en este momento pues el resto de sus compañeros están bajo estricta supervisión médica en el Hospital de Alta Complejidad de Aguachica. La gerente de esta IPS. Soy ya estable y probablemente con ingreso. El ejército está evaluando la posibilidad de trasladar a los soldados que fueron intervenidos quirúrgicamente al Hospital Militar de Bogotá. Nicole, gracias. Y vamos a Medellín porque ya se cumplió un año de los primeros hallazgos de restos óseos en el sitio conocido como La Escombrera en la Comuna 13, lo que confirmaría las múltiples reclamos que durante años hicieron las madres buscadoras denunciando las irregularidades y la violencia en esa zona de la ciudad. A la fecha se han encontrado 7 cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Cristian Correa. Cantando al sol como la... Juntas, llenas de esperanza, abrazadas, solidarias, pero aún con muchas dudas, las madres buscadoras de La Escombrera se reunieron para conmemorar un año de los primeros hallazgos de restos humanos. No, la verdad, yo no me convertí en víctima. A mí me hizo víctima el conflicto armado acá en la Comuna 13. Es la voz de Lucelena Galeano. Se convirtió en una mujer buscadora el 9 de diciembre del 2008. Hace 17 años a su esposo lo retuvieron de manera forzada entre paramilitares y agentes estatales. Nunca más tuvo noticias de él. Bueno, mi esposo Luis Javier Laverde Salazar lo desaparecen posteriormente a las operaciones militares. Fue en el 9 de diciembre del año 2008. Acá en la Comuna 13, en el sector de Belencito, a él lo bajaron del colectivo, policía y paramilitares, y se lo llevaron. El 18 de diciembre del 2024 se dio el primer hallazgo de una estructura ósea en el predio de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Desde ese momento hasta hoy, un año después, han sido hallados por lo menos 7 cuerpos. 5 de ellos ya han sido identificados y 4 fueron entregados a sus familiares para darles una digna sepultura. El magistrado Alejandro Ramelli es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue la JEP precisamente la que impuso una medida cautelar en agosto del 2020 en el predio conocido como La Escombrera, y es gracias a esto que iniciaron nuevamente las labores de búsqueda que no habían dado resultados en un primer intento en el año 2015. Nosotros, a partir de las medidas cautelares que retomamos en el año 2020, comenzamos nuevamente a identificar los polígonos y a trabajar, digamos, con el equipo forense. Las madres buscadoras de la Comuna 13 de Medellín se reunieron nuevamente en La Escombrera. A través de simbolismos, ofrendas, arte, música y oración, recordaron la memoria de quienes un día salieron de su casa y nunca más volvieron.